Cerca de las 9 de la noche, Jesús llegó con sus discípulos a Getsemaní. La tierra permanecía aún envuelta en sombras, pero la luna comenzaba ya a derramar su pálida luz sobre el cielo. El rostro del Señor reflejaba una profunda tristeza y en su voz se anunciaba la cercanía del sufrimiento. Los discípulos, sobrecogidos por aquella atmósfera de gravedad, escucharon cómo Jesús pedía a 8 de ellos que se quedaran en el huerto de Getsemaní, mientras él se retiraba a orar. Tomó consigo a Pedro, Juan y Santiago, y con ellos se adentró en el huerto de los olivos. Su alma estaba abatida, pues el tiempo de la prueba se aproximaba. Juan, lleno de asombro y preocupación, le preguntó cómo podía mostrarse tan afligido aquel que siempre había sido su consuelo. «Mi alma está triste hasta la muerte», respondió Jesús. Y en torno suyo, la angustia y la tentación se le aproximaban como nubes espesas cargadas de figuras amenazantes. Entonces, dirigiéndose a los 3 apóstoles, les dijo: «Quedaos aquí, velad y orad conmigo, para no caer en tentación». Jesús se separó un poco, descendiendo hacia la izquierda, y se ocultó en una gruta, resguardado bajo un peñasco. Esta gruta tenía unos 6 pies de profundidad y, encima de ella, en una especie de depresión del terreno, permanecían los apóstoles. La tierra descendía suavemente en ese lugar, y las plantas adheridas a las rocas formaban una especie de cortina en la entrada, impidiendo que Jesús fuera visto desde afuera. Al alejarse de los suyos, se formó a su alrededor un círculo de figuras espantosas que se cerraban cada vez más. Su tristeza y su angustia crecían sin cesar. Tembloroso, se adentró en la caverna para orar, como quien busca refugio ante una tempestad. Pero aquellas visiones amenazantes lo seguían, tornándose más intensas. La gruta parecía volverse el escenario mismo del horror, mostrando ante sus ojos el peso de todos los pecados cometidos desde la caída de Adán hasta el final de los tiempos y la justicia que éstos reclamaban. Aquel mismo lugar, el Monte de los Olivos, había sido testigo de los lamentos de Adán y Eva, expulsados del paraíso, errantes sobre una tierra endurecida. En esa misma caverna lloraron y gemieron. Me pareció entonces que Jesús, al entregarse a la justicia divina en expiación por nuestros pecados, retiraba su divinidad al seno de la Trinidad Santísima, y así, permaneciendo en su santa, amorosa e inocente humanidad, armado solo con el poder de su amor, se ofrecía al dolor y al padecimiento. Postrado en el suelo, el rostro inclinado y anegado en un océano de tristeza, contempló todos los pecados del mundo en todas sus formas y en toda su fealdad interior. Los tomó todos sobre sí, y en su oración se ofreció a la justicia de su Padre Celestial para pagar aquella terrible deuda. Pero Satanás, en medio de todos estos horrores, se agitaba con sonrisa infernal. Desplegando ante los ojos de Jesús imágenes cada vez más espantosas, exclamaba con furia a su humanidad: ¿también a este vas a tomar sobre ti? ¿Sufrirás tú su castigo? ¿Quieres realmente pagar por todo esto? Entonces, descendió del cielo un resplandor semejante a una vía de luz, era un ejército de ángeles que bajaban hasta Jesús, y vi cómo lo rodeaban para animarlo y fortalecer su alma. Sin embargo, el resto de la gruta permanecía colmado por las terribles visiones de nuestros pecados. Jesús los tomó todos sobre sí, pero su corazón, lleno del amor más puro hacia Dios y hacia la humanidad, era abrumado con una angustia indecible bajo el peso de tanta iniquidad. Cuando aquella avalancha de culpas atravesó su alma como un océano tenebroso, Satanás, como lo hiciera en el desierto, le presentó una multitud de tentaciones. Se atrevió a lanzar contra el Salvador una serie de acusaciones, diciéndole con malicia: ¿cómo? ¿Tú vas a cargar con todo esto? Tú, que no eres puro. Y con una audacia infernal, comenzó a atribuirle crímenes falsos. Le imputaba las faltas de sus discípulos, los escándalos que habían provocado, y el desorden sembrado en el mundo por su rechazo de las antiguas costumbres. Satanás adoptó el disfraz del fariseo más astuto y severo,
lo acusó de haber sido causa de la matanza de los inocentes, de los sufrimientos de sus padres en Egipto, de no haber salvado a Juan el Bautista de la muerte, de dividir hogares, de haber defendido a hombres despreciables, de no haber curado a ciertos enfermos y hasta de haber perjudicado a los habitantes de Gergesa, al permitir que los demonios entraran en sus cubas y precipitaran sus cerdos al mar. Lo acusó de abandonar a su familia, de malgastar los bienes del prójimo. En suma, Satanás desató delante del alma de Jesús todo aquello que reprocharía a un hombre cualquiera que hubiera hecho tales cosas sin un propósito divino. Pues el demonio no sabía que Jesús era el Hijo de Dios y lo tentaba como si fuera simplemente el más justo de los hombres. Nuestro divino Redentor permitió que en él prevaleciera su sacratísima humanidad, y así quiso sufrir todas las tentaciones que suelen atacar al alma del justo en su hora final. Al principio, Jesús se hallaba arrodillado y oraba con recogimiento, pero luego, al contemplar la multitud de crímenes de los hombres y su ingratitud para con Dios, su alma se llenó de horror. El peso de ese dolor era tan intenso, que exclamó: «Padre mío, si es posible, aparta de mí este cáliz». Después, recogido en sí mismo, añadió: «Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Su voluntad era una con la del Padre, pero, por amor, se abandonaba a las flaquezas de la naturaleza humana y temblaba al contemplar la muerte. Yo vi la caverna colmada de imágenes espantosas, vi todos los pecados, toda la maldad, todos los vicios, todos los sufrimientos y todas las ingratitudes que lo oprimían. El pavor ante la muerte, el terror de la naturaleza humana frente al dolor redentor, se le presentaban bajo formas de espectros horrendos. Sus rodillas se debilitaban, unía las manos en súplica, el sudor lo empapaba y se estremecía de espanto. Finalmente, se incorporó, sus rodillas, temblorosas, apenas lo sostenían, su rostro estaba desfigurado, sus labios pálidos, su cabello erizado, era irreconocible. Eran ya las 10 de la noche cuando Jesús, desfallecido, se incorporó con esfuerzo. Cada paso que daba era una lucha, su cuerpo temblaba, sus piernas cedían y un sudor frío cubría su frente. Con el alma desgarrada y el corazón oprimido por un dolor indescriptible, caminó hacia donde se encontraban sus 3 discípulos más cercanos. Subió lentamente por la ladera izquierda de la gruta hasta el lugar donde Pedro, Juan y Santiago, vencidos por la tristeza, el cansancio y el peso invisible de la angustia, habían caído rendidos en un sueño profundo. Jesús se acercó a ellos como un hombre rodeado de tinieblas que busca refugio en sus amigos, o como un pastor fiel que, sabiendo el peligro inminente, corre a cuidar a su rebaño. Él conocía bien el tormento que también acechaba a sus discípulos. Al encontrarlos dormidos, un estremecimiento de tristeza recorrió su ser. Juntó sus manos con dolor y se dejó caer al suelo junto a ellos, como si su alma no pudiera sostener más aquel peso. Con voz entrecortada y herida, susurró: «Simón, duermes». Los apóstoles despertaron de inmediato, sobresaltados, y se incorporaron al ver a su maestro en ese estado. Con la voz apagada por el sufrimiento, Jesús les dijo con ternura y reproche: ¿No habéis podido velar una hora conmigo? El rostro de Jesús estaba irreconocible, pálido, empapado en sudor, los ojos desencajados, la voz trémula y casi apagada. Los discípulos quedaron atónitos. Si no fuera por la tenue luz sobrenatural que lo rodeaba, no habrían reconocido en ese ser doliente al Maestro que tantas veces les había confortado. Juan, conmovido, preguntó con afán: «Maestro, ¿qué te pasa? ¿Llamo a los otros? ¿Debemos huir?». Pero Jesús, con infinita paciencia, respondió: «Aunque viviera y enseñara durante otros 33 años, no bastaría el tiempo para cumplir lo que debo realizar de aquí a mañana. No llames a los demás. Los he dejado más lejos, porque lo que van a ver podría escandalizarlos. Su fe aún es frágil, y si presenciaran mi abatimiento, podrían caer en la tentación, olvidar lo que han creído y dudar de mí. Verán al Hijo del Hombre glorioso, sí, pero ahora lo verían cubierto de oscuridad,
vencido por la angustia. Entonces los miró con profundo amor y les dijo: velad y orad, para que no caigáis en la tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Con esas palabras no solo buscaba sostenerlos en la vigilia, sino mostrarles que su alma humana, aún en perfecta unión con el Padre, libraba una batalla real contra el espanto de la muerte. Permaneció con ellos unos 15 minutos, compartiendo su tristeza y dejando entrever la intensidad de su sufrimiento. Luego, con el peso del dolor creciendo en su interior como una ola imparable, regresó solo a la gruta. Los discípulos, al verlo alejarse, no pudieron contener las lágrimas. Extendiéndole las manos en la oscuridad, lo contemplaban partir con el alma hecha trizas. Se abrazaron unos a otros buscando consuelo, y entre susurros decían: ¿qué le sucede? Está abandonado. ¿Cómo puede estar tan afligido? Entonces, cubrieron sus cabezas, postraron sus rostros y comenzaron a orar, vencidos por la pena y el desconcierto. Mientras tanto, en la ciudad, reinaba un silencio extraño. Jerusalén se preparaba para la fiesta, las casas estaban encendidas con los preparativos pascuales. Algunos discípulos de Jesús deambulaban inquietos, murmurando entre ellos con preocupación, como si percibieran en el ambiente que algo trascendental estaba por acontecer. En otro rincón de la ciudad, la Virgen María, acompañada de Magdalena, Marta, María de Cleofás, María Salomé y Salomé, había salido del cenáculo para reunirse en la casa de María, madre de Marcos. El corazón de la madre palpitaba con una angustia inexplicable. Algo le decía que su hijo estaba sufriendo. Alarmada por los rumores que circulaban, quiso salir en busca de noticias, guiada por un amor que no conoce límites. Lázaro, Nicodemo, José de Arimatea y algunos parientes de Hebrón fueron a su encuentro para intentar tranquilizarla. Como habían escuchado las dolorosas palabras de Jesús en el cenáculo, algunos discípulos fueron en busca de respuestas. Acudieron a casas de fariseos que conocían, con la esperanza de averiguar si realmente algo terrible se estaba preparando. Pero no escucharon nada concreto. Les aseguraron que no habría ningún intento contra Jesús, especialmente tan cerca de la gran fiesta. Pensaban que el peligro no debía ser tan inminente. Lo que ignoraban era lo más crucial: no sabían nada de la traición que Judas ya había puesto en marcha. Jesús, mientras tanto, regresó a la gruta. Y con él volvieron todos sus dolores, aún más intensos. Se dejó caer con el rostro en tierra, los brazos abiertos como en cruz, y en esa posición oró a su Padre del cielo. Pero su alma entró entonces en una nueva tormenta interior, una lucha profunda que duró cerca de 3/4 de hora. Vinieron ángeles a su encuentro, y le mostraron, como en una serie de visiones, todo lo que debía padecer para reparar el pecado del mundo. Le enseñaron la hermosura del ser humano antes del pecado original, y cómo esa belleza había sido desfigurada por la caída. Jesús vio el origen de todos los males en aquel primer acto de desobediencia, comprendió en su plenitud lo que significaba la concupiscencia, sus efectos devastadores sobre el alma humana, y el sentido de todas las penas que la acompañaban. Los ángeles le revelaron cómo la justicia divina pedía una satisfacción total, una expiación en cuerpo y alma que abarcara todos los sufrimientos merecidos por la humanidad. La deuda era inmensa, y solo podía ser pagada por una naturaleza humana sin mancha, la del Hijo de Dios. Todo esto se le presentó bajo múltiples formas, y aunque los ángeles no hablaban en voz alta, el alma de Jesús percibía cada revelación. Yo también, sin oírlos, comprendía lo que ellos le mostraban. Nada en el lenguaje humano puede describir el espanto que se apoderó del alma de Jesús al contemplar esas terribles expiaciones. Tan profundo fue el horror de lo que vio, que su cuerpo entero se cubrió de un sudor de sangre. Mientras la humanidad de Cristo quedaba sumergida en esa abismal amargura, percibí en los ángeles un movimiento lleno de ternura. Hubo un instante de silencio. Parecía que deseaban consolarlo, y oraban intensamente ante el trono de Dios.
Se dio entonces una especie de combate invisible. La misericordia de Dios parecía luchar con su justicia, mientras el amor se ofrecía como víctima. Tuve entonces una experiencia espiritual que no puedo describir con formas claras. No vi a Dios como en otras ocasiones, sentado en un trono, sino como una luz viva. Vi en esa luz la naturaleza divina del Hijo, recogida en la persona del Padre. El Espíritu Santo procedía de ambos y estaba entre ellos, sin dejar de ser un solo y único Dios. Fue más un sentir interior que una visión concreta. Tuve la impresión de que la voluntad divina del Hijo se recogía en el Padre, para que la humanidad de Jesús recibiera todos los tormentos que su voluntad humana pedía ser librada de sufrir. Fue en ese momento que los ángeles, llenos de compasión, quisieron consolarlo, y en verdad él recibió un breve consuelo. Luego, todo se desvaneció. Los ángeles se alejaron, y el alma de Jesús quedó nuevamente sola, dispuesta a enfrentarse a nuevas olas de sufrimiento. Cuando el Salvador, en el Monte de los Olivos, quiso enfrentar y someter aquella poderosa repugnancia de la naturaleza humana al sufrimiento y a la muerte, esa aversión que acompaña todo verdadero dolor, se le permitió al tentador actuar con él de la misma forma en que lo hace con el alma que desea inmolarse por una causa sagrada. En su primera agonía, Satanás presentó ante él la inmensidad de la deuda que se proponía pagar y osó incluso encontrar falta en las obras mismas del Redentor. Durante la segunda agonía, Jesús contempló, en toda su crudeza y totalidad, los sufrimientos expiatorios requeridos para satisfacer la justicia divina. Esta visión le fue mostrada por los ángeles, pues no corresponde al demonio, padre de la mentira y del desaliento, revelar que la redención es posible. Él no puede mostrar las obras de la misericordia infinita. Jesús, que había resistido con plena entrega a la voluntad de su Padre Celestial todos estos embates, se vio todavía rodeado por nuevas y espantosas visiones que le fueron presentadas. Su alma fue herida por la duda y la zozobra que preceden al sacrificio en quien se ofrece como víctima. Una pregunta, terrible, atravesó su ser: ¿cuál será el fruto de este sacrificio? Y el más desgarrador de los cuadros vino a herir su corazón amante. Cuando Dios creó al primer Adán, lo sumió en un sueño, abrió su costado, tomó una de sus costillas y formó a Eva, su esposa, la madre de todos los vivientes. Luego la presentó ante Adán, quien exclamó: «Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne». El hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Este es el matrimonio del cual está escrito. Este misterio es grande, lo digo respecto de Cristo y la Iglesia. Así también Jesucristo, el nuevo Adán, quiso dejarse caer en el sueño de la muerte en la cruz. Quiso también que se abriese su costado, para que de allí fuera formada la nueva Eva, su esposa virginal, la Iglesia, madre de todos los vivos. Quiso ofrecerle su sangre redentora, el agua de la purificación y su espíritu, los tres que dan testimonio en la tierra. Quiso entregarle los santos sacramentos para hacer de ella una esposa sin mancha, santa y pura. Quiso ser su cabeza y que nosotros fuésemos sus miembros, carne de su carne y hueso de sus huesos. Al asumir nuestra naturaleza humana para morir por nosotros, también dejó al Padre y a su Madre Santísima y se unió a su esposa, la Iglesia, haciéndose con ella una sola carne, nutriéndola con el santísimo sacramento del altar, en el cual se une a nosotros sin cesar. Anheló permanecer en la tierra con su Iglesia hasta que todos fuéramos reunidos con ella por medio de él, y proclamó: «Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella». Para manifestar ese amor inabarcable hacia los pecadores, el Señor se hizo hombre y hermano de esos mismos pecadores, tomando sobre sí el castigo que merecían por todos sus delitos. Había contemplado, con inmensa tristeza, la magnitud de esta deuda y de los dolores necesarios para saldarla, y, aún así, se entregó con amor, como víctima expiatoria, a la voluntad de su Padre. Pero ahora contemplaba las luchas, las heridas y los tormentos de su esposa celestial, veía, en última instancia, la abismal ingratitud del corazón humano.
Se presentaron ante los ojos de Jesús todos los sufrimientos que habrían de padecer sus apóstoles, sus discípulos y sus amigos. Vio a la iglesia naciente, aún pequeña, y a medida que se extendía, contempló cómo las herejías y los sistemas doctrinales la atacaban con violencia, reproduciendo la primera caída del hombre por medio del orgullo y de la desobediencia. Observó con dolor la tibieza, la corrupción y la perversidad de una multitud incontable de cristianos, la mentira y la soberbia de los doctores hinchados de orgullo, los sacrilegios cometidos por sacerdotes viciosos, las consecuencias funestas de todos estos actos, la desolación y la abominación dentro del reino de Dios, en el santuario de esta humanidad ingrata, que él deseaba rescatar a costa de indecibles tormentos y con el precio de su sangre. Vio los escándalos de todos los siglos, desde aquellos primeros tiempos hasta el presente y hasta el fin del mundo, todas las formas de error, el fanatismo más furioso y la malicia sin freno. Contempló a todos los apóstatas, los herejes, los reformadores que se presentaban bajo apariencia de santidad. Los corruptores y los ya corrompidos lo ultrajaban, lo herían como si, ante sus ojos, no hubiera sido debidamente crucificado, como si no hubiese padecido según sus propias ideas o imaginaciones. Todos desgarraban la túnica sin costura de la iglesia. Muchos lo humillaban, lo injuriaban, lo negaban, y al escuchar su nombre, se encogían de hombros o movían la cabeza con desdén. Rechazaban la mano que él les tendía, y regresaban voluntariamente al abismo de donde habían sido sacados. En medio de estas dolorosas visiones que desfilaban ante el alma de Jesús, vi a Satanás arrebatando con violencia, para hundirlos, a una multitud de almas rescatadas con su preciosa sangre y ungidas con su santo sacramento. El Salvador contemplaba, con una tristeza infinita, toda la ingratitud y toda la corrupción de los cristianos de todos los tiempos. Estas apariciones venían acompañadas de la voz del tentador que repetía incansablemente: ¿quieres tú sufrir por estos ingratos? Se abatían sobre Jesús con tal fuerza, que una angustia insondable oprimía su humanidad santísima. El Hijo del Hombre luchaba, unía sus manos, se inclinaba, caía sobre sus rodillas como aplastado por el peso del dolor. Su voluntad humana libraba una batalla tan intensa contra la repulsión de padecer por una raza tan desagradecida, que de su cuerpo manaba sudor de sangre, cayendo en gruesas gotas sobre el suelo. En medio de este abandono, alzaba los ojos como buscando ayuda, y parecía invocar como testigos de sus sufrimientos al cielo, a la tierra y a las estrellas del firmamento. Jesús levantó la voz y emitió gritos llenos de dolor. Los 3 apóstoles se despertaron al instante, escucharon su angustia y quisieron acercarse a él. Sin embargo, Pedro detuvo a los otros 2 y les dijo: «No os mováis, yo iré a él». Vi cómo Pedro corría hacia la gruta y, al entrar, exclamaba: «Maestro, ¿qué tienes?». Pero se quedó paralizado, temblando al ver a Jesús ensangrentado y lleno de terror. Jesús no le respondió, ni le prestó atención. Pedro, al no recibir respuesta, se volvió hacia los otros y les relató que el Señor no había hablado, y que solo se limitaba a gemir y suspirar. Su tristeza aumentó, y al cubrirse la cabeza, comenzaron a llorar mientras oraban. En medio de aquellas legiones furiosas, algunas de las cuales parecían formadas por ciegos, Jesús estaba herido como si realmente estuviera recibiendo sus golpes, vacilante, tan pronto se levantaba como caía. Y la serpiente, en medio de esa multitud que no cesaba de gritar contra él, batía su cola aquí y allá, despojando a todos los que derribaba. Fue entonces cuando se me reveló que esos enemigos del Salvador eran aquellos que maltrataban a Jesucristo en su presencia real en el Santísimo Sacramento. Reconocí en ellos a todos los profanadores de la Sagrada Eucaristía. Vi con horror todos esos ultrajes, desde la irreverencia, la negligencia y la omisión, hasta el desprecio, el abuso y el sacrilegio, desde la adhesión a los ídolos del mundo, a las tinieblas y a la falsa ciencia, hasta el error, la incredulidad, el fanatismo y la persecución. Vi entre esos hombres a ciegos, paralíticos, sordos, mudos e incluso niños. Los ciegos que no querían ver la verdad,
los paralíticos que se negaban a caminar con ella, los sordos que no querían escuchar sus advertencias y amenazas, los mudos que no deseaban luchar por ella con la espada de la palabra. Y los niños, perdidos debido a padres y maestros mundanos, olvidados de Dios y alimentados por deseos terrenos, llenos de una sabiduría vana y alejados de las realidades divinas. Entre estos últimos, cuya visión me llenó de tristeza, ya que Jesús amaba a los niños, vi muchos de ellos en el coro, irreverentes, que no honraban a Jesucristo en las sagradas ceremonias en las que participaban. Vi con espanto a muchos sacerdotes, algunos de ellos considerados llenos de piedad y fe, maltratar también a Jesucristo en el Santísimo Sacramento. A muchos los vi creer y enseñar la presencia real de Dios en el Santísimo Sacramento, pero no lo recibían con suficiente fervor ni eficacia, pues olvidaban y descuidaban el palacio, el trono, el lugar de Dios vivo, es decir, la iglesia, el altar, el tabernáculo, el cáliz, la custodia, los ornamentos, en fin, todo lo que sirve al uso y al decoro de la iglesia de Dios. Todo eso no era fruto de una pobreza auténtica, sino de indiferencia, pereza, distracción por intereses mundanos y, a veces, de egoísmo y de muerte interior. Vi las gotas de sangre caer sobre el rostro pálido del Salvador. Su cabello estaba pegado y erizado sobre su cabeza, y su barba, ensangrentada y desordenada, parecía haber sido arrancada con brutalidad. Después de la visión que acabo de describir, Jesús huyó de la caverna y regresó hacia sus discípulos. Pero su caminar era el de un hombre cubierto de heridas, cargado con una carga inmensa, tropezando a cada paso. Al acercarse a los apóstoles, no los encontró acostados como la primera vez, pues ahora estaban con la cabeza cubierta y doblados sobre las rodillas, en la misma postura que adoptan aquellos en luto o cuando se disponen a orar. Estaban completamente vencidos por la tristeza y la fatiga. Jesús, temblando y gimiendo, se acercó a ellos, y al despertarse, lo vieron frente a ellos, de pie, con el rostro pálido y ensangrentado, el cabello desordenado y los ojos agotados. Al principio no lo reconocieron, pues su semblante estaba tan desfigurado que no lograban identificarlo de inmediato. Al verlo juntar sus manos, se levantaron, lo abrazaron con cariño y él, con tristeza, les dijo que al día siguiente lo matarían, que lo arrestarían dentro de una hora, que lo llevarían ante un tribunal, que sería maltratado, azotado y entregado a la muerte más cruel. Les rogó que consolaran a su madre y también a Magdalena. No supieron qué responderle, pues su presencia y sus palabras los dejaron tan sorprendidos que llegaron a pensar que estaba delirando. Cuando intentó regresar a la gruta, no tuvo fuerzas para andar, por lo que Juan y Santiago lo acompañaron, regresando con él al interior de la cueva. Eran poco más de las 11:15. Durante esa agonía de Jesús, vi a la Virgen Santísima, llena de tristeza y amargura, en la casa de María, madre de Marcos. Estaba con Magdalena y María en el jardín de la casa, inclinada sobre una piedra y apoyada sobre sus rodillas. Muchas veces perdió el conocimiento, pues su alma era invadida por las visiones interiores de la agonía de su hijo. Había enviado un mensajero para saber noticias de él, pero al no poder esperar su regreso, se fue con Magdalena y Salomé hacia el valle de Josafat. Iba cubierta con un velo, y con frecuencia extendía sus brazos hacia el monte de los olivos, pues en su espíritu veía a Jesús, bañado en sudor de sangre, y parecía que, con sus manos extendidas, deseaba limpiar el rostro de su hijo. Vi estos movimientos de su alma dirigirse hacia él, que, al recordarla, la miró como si pidiera su socorro. Vi esta comunicación entre madre e hijo, que se manifestaba a través de rayos de luz que iban de uno al otro. El Señor también recordó a Magdalena y, movido por su compasión, recomendó a los discípulos que la consolaran, pues sabía que su amor era el más grande después del de su madre. Había visto cuánto sufría por él y sabía que no volvería a ofenderle nunca más. En ese momento, los 8 apóstoles llegaron a la choza de follaje de Getsemaní, conversaron entre sí y finalmente cedieron al cansancio, quedándose dormidos.
Estaban perdidos en su perplejidad, sin fuerzas y atormentados por la tentación. Cada uno había buscado un lugar en el que pudiese refugiarse, mientras sus corazones se llenaban de angustia. Se preguntaban con desesperación, ¿qué haremos nosotros cuando Él muera? Lo hemos dejado todo por seguirle, somos pobres y rechazados por el mundo entero. Nos hemos entregado por completo a Él y ahora Él está tan abatido que no podemos encontrar consuelo en su presencia. Mientras tanto, los demás discípulos, vagando de un lado a otro, se enteraron de las aterradoras profecías de Jesús y decidieron retirarse, la mayoría marchando hacia Betfagé. Vi a Jesús todavía en la gruta, orando intensamente, luchando contra la repugnancia que su naturaleza humana sentía hacia lo que le esperaba, pero, al mismo tiempo, abandonándose por completo a la voluntad de su Padre Celestial. En ese instante, el abismo se abrió ante él y los primeros grados del limbo se le presentaron. Pude ver a Adán y Eva, a los patriarcas, a los profetas, a los justos, los parientes de su madre y a Juan Bautista, todos esperando su llegada al mundo inferior con un deseo tan ardiente que esta visión fortaleció y animó el corazón de Jesús, colmado de amor. Sabía que su muerte abriría las puertas del cielo a esos cautivos. Cuando Jesús, con profundo sentimiento, miró a estos santos del mundo antiguo, los ángeles le presentaron una visión aún más hermosa. Eran todas las legiones de los bienaventurados futuros, aquellos que, al unir sus combates a los méritos de su pasión, serían reunidos por medio de él con el Padre Celestial. Era una visión gloriosa y consoladora, en la que vio la salvación y la santificación fluyendo como un río inagotable desde el manantial de la redención, abierto por su muerte. Ante él se presentó todo el ejército de los bienaventurados, los apóstoles, los discípulos, las vírgenes, las mujeres, los mártires, los confesores, los ermitaños, los papas, los obispos, una multitud de religiosos, en fin, todos aquellos que, a lo largo de los siglos, alcanzaron la gloria eterna. Todos llevaban coronas sobre sus cabezas y las flores de esas coronas variaban en forma, color, fragancia y virtud, según los diferentes padecimientos, combates y victorias que les habían permitido obtener la gloria inmortal. Toda su vida, sus actos, méritos y fuerza, así como toda la gloria de su triunfo, venían exclusivamente de su unión con los méritos de Jesucristo. La manera en que todos esos santos se influían mutuamente, como compartían la única fuente de gracia, el Santísimo Sacramento y la pasión del Señor, ofrecía un espectáculo lleno de ternura y maravilla. Nada en ellos parecía ser fruto del azar, sus obras, sus martirios, sus victorias, su apariencia y sus vestiduras, aunque variadas, se unían en una armonía perfecta e infinita. Esta unidad en la diversidad era obra de los rayos de un sol único, la pasión del Señor, del Verbo hecho carne, en quien se encontraba la vida, la luz de los hombres, que brilla en las tinieblas, y que las tinieblas no han comprendido. Era la comunión de los santos futuros que pasaba ante el Espíritu del Salvador, quien estaba entre los deseos de los patriarcas y el ejército triunfante de los bienaventurados por venir. Estas dos multitudes se completaban mutuamente, rodeando el corazón amoroso del Redentor como una corona. Este dulce espectáculo ofreció un poco de alivio y fortaleza al alma de Jesús. Amaba tanto a sus hermanos y criaturas que habría aceptado gustosamente todo sufrimiento por la redención de una sola alma. Pero estas imágenes consoladoras pronto desaparecieron, y los ángeles le presentaron la pasión que se acercaba. Vi todas las escenas que surgirían ante él, desde el beso de Judas hasta las últimas palabras sobre la cruz. Todo lo que medito en la pasión fue mostrado ante sus ojos. Vi la traición de Judas, la huida de los discípulos, los insultos delante de Anás y Caifás, la apostasía de Pedro, el tribunal de Pilatos, los denuestos de Herodes, los azotes, la corona de espinas, la condena a muerte, el camino de la cruz, el sudario de Verónica, la crucifixión, los ultrajes de los fariseos, los dolores de María, Magdalena y Juan, la abertura del costado, todo fue presentado con las más mínimas circunstancias.
Jesús aceptó todo voluntariamente y se sometió a cada uno de esos sufrimientos por amor a los hombres. Vi entonces un ángel que descendió hacia Jesús, era más grande, mucho más parecido a un hombre que los anteriores. Estaba vestido como un sacerdote y traía un pequeño cáliz, similar al de la cena, en sus manos. En la boca del cáliz había un objeto ovalado del tamaño de una haba, que emanaba una luz rojiza. El ángel, sin tocar el suelo, extendió su mano derecha hacia Jesús, quien se enderezó. Le introdujo en la boca ese alimento misterioso y le dio de beber del pequeño cáliz luminoso. Luego, el ángel desapareció. Después de haber aceptado libremente el cáliz de sus padecimientos y recibido nueva fuerza, Jesús permaneció algunos minutos más en la gruta, meditando en silencio, dando gracias a su Padre Celestial. Cuando Jesús llegó donde estaban sus discípulos, los encontró acostados, tal como la primera vez, sus cabezas estaban cubiertas y dormían. El Señor les dijo que no era tiempo de dormir, que debían despertarse y orar. Aquí llega la hora en que el Hijo del Hombre será entregado en manos de los pecadores, les dijo. Levantaos, vamos. El traidor está cerca, más le valdría no haber nacido. Los apóstoles, alarmados, se levantaron y miraron a su alrededor con ansiedad. Cuando se tranquilizaron un poco, Pedro, lleno de valentía, dijo, Maestro, iré a llamar a los demás para defenderte. Pero Jesús, señalando en la distancia, al otro lado del torrente de Cedrón, vio una tropa de hombres armados que se acercaban con faroles y le dijo que uno de ellos le había denunciado. Con calma, les habló de nuevo, recomendándoles que consolaran a su madre, y les dijo, vamos a su encuentro, me entregaré sin resistencia en manos de mis enemigos. Así, salió del huerto de los olivos junto a los 3 discípulos y fue al encuentro de los soldados, en el camino que conducía de allí a Getsemaní. Gemma estaba sentada en su celda, el rostro apoyado en sus manos, cuando de repente sintió que su alma se desprendía del tiempo y del espacio. Frente a ella, el mundo terrenal se desvaneció y apareció un patio romano, húmedo y lleno de polvo, con un aire cargado de tensión y violencia. Allí estaba él, Jesús, clavado en la injusticia de la humanidad, atado a un poste, con los brazos extendidos, mientras los soldados lo flagelaban sin piedad. Cada golpe de látigo sobre su espalda era un eco que atravesaba también el cuerpo de Gemma. No era un simple dolor físico, era un dolor que penetraba en su alma, que la hacía estremecerse hasta el tuétano, un dolor que parecía decirle, así sufro por todos los pecadores, así cargo los errores de la humanidad. La sangre brotaba de las laceraciones de Cristo y manchaba sus vestiduras, y Gemma sentía como cada gota se reflejaba en su propio pecho como un llamado a la compasión y a la reparación. Los soldados reían mientras castigaban a Jesús, y Gemma escuchaba en su corazón cada insulto, cada burla, cada desprecio. No podía dejar de llorar, y sus lágrimas caían sobre sus manos como si fueran un acto de unión con aquel sacrificio infinito. Cada golpe parecía revelarle un mensaje, hija mía, los sufrimientos que padezco son por amor. Cada dolor que sufro libera a un alma de la esclavitud del pecado, cada lágrima que derramo puede salvar a los que se han alejado de mí. Cuando la visión avanzó hacia la coronación de espinas, Gemma vio con claridad cómo los soldados colocaban la corona sobre la cabeza de Cristo. Las espinas penetraban en la piel, y el rostro de Jesús se transformaba en un reflejo de dolor puro, mezclado con un amor tan grande que parecía imposible de contener. Gemma sintió un dolor místico recorrer su propia cabeza, como si ella también estuviera siendo atravesada por aquellas espinas invisibles. Era un dolor que humillaba, que desgarraba, pero que enseñaba el valor de la humildad y la obediencia total a Dios. En ese momento, una voz suave pero clara resonó en su interior, hija mía, comprende que cada humillación que sufro, cada sufrimiento que recibo, es un acto de amor y de redención. Cada alma que ora por los pecadores, cada sacrificio ofrecido por ellos, se une a mi pasión y multiplica su efecto redentor. No temas el dolor, porque unido a mí, se convierte en salvación para muchos.
Gemma cayó de rodillas, su corazón desbordado de compasión y miedo, mientras sentía cómo su propio cuerpo parecía cargar una pequeña parte del sufrimiento de Cristo. Sus manos temblaban, sus rodillas dolían, su corazón latía con fuerza descontrolada, y sin embargo, todo ello se transformaba en una gracia sublime. Comprendió que su sufrimiento, aunque pequeño comparado con el del Redentor, tenía un valor espiritual inmenso cuando se ofrecía por las almas, por los pecadores y por los que estaban alejados de Dios. El tiempo pareció detenerse. Cada azote, cada herida, cada gota de sangre de Cristo quedaba grabada en su memoria y en su alma como un mensaje de amor infinito. Y Gemma entendió que estas visiones no eran simples imágenes para contemplar, eran lecciones vivientes de lo que significa amar hasta el extremo, sufrir hasta la redención y ofrecer cada lágrima por la salvación del mundo. Finalmente, cuando la coronación de espinas terminó y Jesús permanecía aún atormentado, Gemma sintió una paz profunda mezclada con un dolor persistente. Era un dolor que no quería irse, porque le recordaba que la pasión no es algo del pasado, sino un misterio vivo que sigue actuando en la historia de cada alma. Y en su corazón resonó otra vez aquel mensaje divino: cada oración, cada sacrificio que ofrezcas por mis hijos, tiene un poder que no puedes comprender. Confía y ofrece, porque en tu unión con mí, las almas encontrarán libertad. Gemma se encontraba nuevamente en éxtasis, su mirada fija en la visión que se desplegaba ante ella. La cruz, pesada y áspera, reposaba sobre los hombros de Jesús. Cada paso que daba era un sacrificio monumental, cada piedra sobre la que tropezaba parecía hundirse en su carne, cada tropiezo resonaba en la tierra y en el corazón de Gemma como un eco de infinito dolor. Ella podía ver los músculos de su espalda tensarse, los pies sangrar con cada contacto con la tierra, las manos rasgadas por las cuerdas que lo mantenían atado. Gemma sintió que su propio cuerpo se estremecía, que cada caída de Jesús repercutía en sus rodillas, que su corazón palpitaba al ritmo de aquel sacrificio. Era un dolor que no podía describirse con palabras, pero que enseñaba más que cualquier lección, era un llamado a la compasión, al sacrificio, a la entrega total. Contempla, hija mía, resonó una voz suave y penetrante en lo profundo de su alma. Cada paso que doy hacia la crucifixión es por ti, por los pecadores, por los que no creen en mi amor. Cada caída, cada latido de mi corazón herido, es un acto de misericordia que se extiende hasta el fin de los tiempos. Aprende de este dolor y ofrece tus penas y sacrificios por aquellos que aún están alejados de mí. Gemma sintió que cada palabra de aquel mensaje penetraba en su alma con una fuerza abrumadora. Comprendió que la pasión de Cristo no era solo un recuerdo histórico, sino un misterio vivo que debía tocar cada corazón dispuesto a escuchar y a ofrecer. Cada piedra que Jesús pisaba parecía decirle que el mundo estaba lleno de almas que necesitaban redención, y que la oración y el sufrimiento ofrecido con amor podían acortar su tiempo de separación de Dios. Mientras Jesús avanzaba con dificultad, Gemma pudo observar cómo los soldados empujaban y azotaban su cuerpo fatigado. La visión era tan intensa que ella sentía cada golpe, cada empujón, como si fuera ella quien cargara la cruz. Su corazón se desgarraba al ver la sangre correr por su rostro y por sus manos, y al mismo tiempo sentía una compasión infinita hacia todos los pecadores que aún no conocían la misericordia divina. Ofrece tu dolor, Gemma, susurró la voz de Cristo, porque el sufrimiento unido al mío se convierte en un instrumento de salvación. Cada lágrima derramada con amor puede liberar un alma de las cadenas del pecado. No subestimes el valor de tus oraciones y de tu sufrimiento consciente, en ellos hay poder para redimir. Cuando Jesús cayó por primera vez bajo el peso de la cruz, Gemma sintió una sacudida en todo su cuerpo. Era un dolor místico, que no solo afectaba su físico, sino que penetraba su alma y la hacía llorar de forma incontenible. Comprendió que la caída de Cristo no era un simple accidente, era una lección viva de la fragilidad humana, de la necesidad de la paciencia, de la importancia de levantarse y continuar a pesar del peso que nos oprime. Cada caída sucesiva de Jesús fue acompañada por un mensaje:
hija mía, el camino hacia la redención está lleno de tropiezos y sufrimientos. Pero quien persevera con amor y fidelidad, quien ofrece sus penas por las almas de los demás, encuentra la verdadera fuerza y la unión con mi corazón. Gemma comprendió también que las miradas de desprecio, las burlas de los soldados y la indiferencia de la multitud no eran solo insultos, eran un reflejo del mundo que no conoce el amor verdadero. Ella debía aprender a aceptar el desprecio, la incomprensión y el rechazo como parte de la vida espiritual, ofreciendo su corazón herido en reparación y en unión con el de Cristo. Cuando finalmente Jesús llegó al monte del Calvario, sudando sangre y con cada paso un suplicio, Gemma experimentó un éxtasis que mezclaba dolor y paz. Su alma se sentía tan cercana al corazón de Cristo que podía percibir su latido, su respiración entrecortada, su mirada dirigida al Padre. Y entonces escuchó, claramente, el mensaje que quedaría grabado en su vida. Cada alma que se ofrece por amor, cada oración que surge de un corazón humilde, cada sacrificio aceptado con fe, es un acto que transforma la historia de la salvación. Hija mía, tú compartes mi pasión, y en tu unión conmigo, las almas se acercan a la luz eterna. Gemma contemplaba, con el corazón desgarrado y los ojos llenos de lágrimas, la escena del Calvario desplegarse ante ella. La cruz, pesada y rugosa, estaba ya levantada, y los soldados, con movimientos mecánicos y fríos, fijaban las manos y los pies de Jesús con los clavos de hierro. Cada golpe del martillo resonaba como un trueno en el aire y en el alma de Gemma. Era un dolor físico que traspasaba el cuerpo de Cristo y, de manera misteriosa, parecía resonar también en su propio pecho. Ella pudo percibir la magnitud de aquel sufrimiento, la piel desgarrada, la sangre brotando en ríos de dolor que parecían no tener fin, el cuerpo arqueado en la tensión de un sacrificio que trascendía toda comprensión humana. Gemma sentía que cada clavo atravesaba no solo la carne de Jesús, sino también las heridas del mundo, cada pecado, cada falta, cada alma separada de Dios. La voz de Cristo se manifestó en su interior, suave pero penetrante, clara como un rayo de luz que atraviesa la oscuridad. Hija mía, contempla y aprende, este es el precio del amor. Cada herida, cada insulto, cada desprecio recibido es por cada alma que se ha alejado de mi misericordia. Quien se acerca a mi pasión con fe y ofrece sus sacrificios por los demás, comparte mi obra redentora. Gemma sintió un estremecimiento profundo cuando los soldados alzaron la cruz y la fijaron en su lugar. El peso de todo el mundo parecía reposar sobre los hombros de Jesús y cada movimiento causaba un dolor que la arrancaba lágrimas y sollozos involuntarios. Comprendió que la cruz no era solo un instrumento de martirio, sino el canal por el cual la gracia divina alcanzaba a las almas. Cada gota de sangre que brotaba era un río de misericordia para quienes estaban en el error, para quienes ignoraban a Dios, para quienes estaban atrapados en sus pecados. Mientras Jesús colgaba, Gemma percibió cómo su corazón se unía al suyo en una unión mística de sufrimiento y compasión. Las palabras del Salvador la atravesaron: hija mía, quien ora por los pecadores y quien ofrece sus penas por las almas necesitadas, comparte mi redención. Cada acto de amor, cada sacrificio, cada lágrima derramada por mí y por los demás tiene un valor que trasciende el tiempo y el espacio. No te apartes de mi pasión, en ella está la salvación de las almas. Gemma vio también a María, la Madre, a los pies de la cruz, sufriendo con un dolor infinito, sin poder apartar la mirada del Hijo que amaba. La contemplación del sufrimiento materno le enseñó el valor del corazón doliente, de la compasión que acompaña al dolor ajeno y que se ofrece en reparación por los pecadores. Cada sollozo de la Virgen resonaba en Gemma, revelándole que la misericordia de Dios se manifestaba también en la participación del dolor humano cuando se ofrecía con amor. A medida que las horas pasaban, Gemma sintió el calor del sol mezclado con la sangre que caía de Jesús y el aroma acre de la tierra húmeda y del sudor mezclado con polvo. Cada respiración de Cristo, cada gemido de dolor, cada mirada hacia el Padre era una lección: el sufrimiento no es vacío ni inútil, cada herida, cada lágrima, cada sacrificio,
Se convierte en un canal de salvación para quienes no pueden o no saben acercarse a Dios por sí mismos. La visión se intensificó cuando Jesús levantó la mirada hacia el cielo y exclamó: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Gemma sintió que su alma se estremecía hasta lo más profundo. Entendió que la misericordia de Dios no tiene límites y que el perdón, incluso para los peores pecadores, es posible a través de la unión con la pasión. No se trataba solo de contemplar el sufrimiento, sino de aprender a ofrecer sus propios dolores, pequeñas renuncias y oraciones por las almas que aún estaban lejos de la gracia divina. Cada momento de la crucifixión estaba impregnado de mensajes que Gemma recibía como lecciones vivientes. La importancia de la paciencia y la aceptación del sufrimiento. La necesidad de ofrecer sacrificios por los pecadores. La certeza de que cada lágrima y oración tiene un efecto redentor. La realidad de que el amor divino es más grande que cualquier dolor humano. Gemma lloraba y temblaba, pero su corazón estaba lleno de gratitud. Comprendió que ser testigo de la pasión no era solo un privilegio, sino un llamado a la participación activa en la obra de salvación. Hija mía, ofrece tu vida, tus sufrimientos, tus lágrimas. Cada acto unido a mi pasión multiplica la gracia y la liberación de las almas. No te desanimes por la fatiga o el dolor, en la unión con mi corazón, todo sufrimiento tiene valor infinito. Cuando la visión comenzó a desvanecerse, Gemma se encontró a sí misma de rodillas, con el corazón desbordado de compasión y lágrimas que no podían contenerse. Sintió un fuego interior que no era dolor, sino un amor ardiente que la invitaba a ofrecer cada instante de su vida por los demás, a orar por los pecadores y a enseñar con su ejemplo la grandeza de la redención a través del sufrimiento ofrecido con amor. Gemma estaba de rodillas, temblando, mientras la visión se volvía más intensa y cercana. Frente a ella, Jesús colgado en la cruz llevaba ya horas de suplicio. Su cuerpo, ensangrentado, agotado, parecía que no podría sostenerse más, pero su mirada, llena de amor infinito, estaba dirigida al Padre. Cada respiración era un acto de entrega total, cada gemido un mensaje de misericordia que alcanzaba todos los corazones, visibles e invisibles. Cuando Jesús inclinó la cabeza y exclamó: «Consumado está», un estremecimiento recorrió la tierra y el cielo. Gemma sintió como si el universo entero contuviera la respiración. Cada lágrima de dolor humano, cada lágrima ofrecida por los pecadores, cada oración hecha con fe, parecía fusionarse con el último aliento de Cristo. En ese instante, comprendió que la muerte de Jesús no era el final, sino la culminación del acto más grande de amor que jamás haya existido. Su corazón latía desbocado al contemplar cómo la sangre derramada y la entrega total de Cristo abrían el camino de la redención para todas las almas. Gemma sintió un fuego en su interior, un llamado profundo a participar en la obra redentora, no con armas ni con riquezas, sino con la oración, el sacrificio y la unión con los sufrimientos de Cristo. Cada dolor que ella aceptara voluntariamente podía contribuir a acortar el tiempo de purificación de las almas, podía acercarlas a la luz que Jesús había conquistado con su pasión. La visión no solo mostraba el cuerpo inerte de Jesús, sino también los mensajes que el Salvador quería transmitir a todos los corazones abiertos. Que el amor verdadero implica entrega total y sacrificio. Que el dolor ofrecido con fe puede ser un canal de gracia para los demás. Que la oración sincera y la compasión son poderosas armas para salvar almas. Que cada alma, incluso la más perdida, puede encontrar la misericordia si alguien ora y se ofrece por ella. Gemma lloraba sin consuelo, pero era un llanto lleno de comprensión y gratitud. Comprendió que ser testigo de la pasión y de la muerte de Jesús no era solo un privilegio espiritual, sino un deber sagrado, llevar al mundo el mensaje del amor infinito de Dios, ofrecer su propia vida como intercesión por los pecadores y enseñar con su ejemplo la grandeza de la redención. Al cerrar la visión, Gemma sintió que su alma se transformaba. La pasión que había presenciado le había revelado la verdadera dimensión del amor de Cristo, un amor que no se mide por lo que se recibe, sino por lo que se da,
un amor que se ofrece incluso cuando no hay respuesta, que se sacrifica por aquellos que ignoran su existencia, un amor que redime incluso desde la cruz. En sus escritos, Santa Gemma deja constancia de la profundidad de estas visiones y de la invitación que recibía constantemente, unir sus sufrimientos con los de Cristo, ofrecer cada lágrima por la conversión de los pecadores y por las almas en purgatorio, y enseñar que la pasión no es un recuerdo lejano, sino una realidad viva que llama a la participación de cada cristiano. Hoy, al contemplar la vida de Santa Gemma y sus visiones, somos invitados a mirar nuestra propia existencia con ojos renovados. La pasión de Cristo no es solo un relato histórico, es un llamado urgente a la compasión, a la oración, a la entrega consciente y voluntaria de nuestra vida por los demás. Cada sacrificio, por pequeño que nos parezca, tiene valor eterno. Cada oración sincera puede liberar almas, acercar corazones a Dios y encender la luz de la esperanza en un mundo que a menudo parece sumido en la oscuridad. La enseñanza de Gemma nos recuerda que no estamos solos en nuestra entrega. Dios ve cada lágrima, escucha cada oración y en la unión con el sufrimiento de Cristo, nuestra vida se convierte en un instrumento de gracia y salvación. No dejemos que la rutina, el miedo o la indiferencia nos alejen de este llamado. Hoy es el momento de ofrecer nuestras vidas, de unir nuestro dolor al de Jesús y de ser canales de su misericordia infinita. Que la vida y las visiones de Santa Gemma nos inspiren a vivir con valentía, a orar con fervor y a amar con un corazón dispuesto a sacrificarse. Porque en la unión con Cristo, cada alma que ora, cada sacrificio que se ofrece y cada acto de amor sincero contribuye a la redención del mundo. Descubre las historias más asombrosas y desconocidas de la Iglesia Católica. Únete a nuestro canal, dale like, comparte y deja que la fe te inspire con relatos que no encontrarás en ningún otro lugar.